definición y dice que los niños con necesidades de salud especiales son aquellos quienes tienen un riesgo aumentado de sufrir enfermedades que afecten su desarrollo, su parte afectiva y su desarrollo físico. Requieren servicios de salud y otros servicios en mayor medida que lo que requieren los niños normalmente. Es decir, que hablamos de una combinación de tener una enfermedad crónica en varios de estos ámbitos relacionados, pero también se requieren servicios adicionales. Esto es lo que hemos visto en nuestra junta. Es muy importante darse cuenta de que no todas las enfermedades crónicas llevan a invalidez. La invalidez sería la incapacidad de tener dificultades para poder realizar las tareas habituales o las actividades habituales que hacen los niños y los adultos. Hay personas que tienen enfermedades crónicas que no interfieren con su habilidad de hacer estas actividades. Por ejemplo, pueden tener acné severo, pero esto probablemente no va a generarles una invalidez. No obstante, es una enfermedad crónica que requiere atención y tratamiento. Entonces, si analizamos las tasas de prevalencia de las enfermedades crónicas, estos son los datos de Estados Unidos. Y lo que vemos es que al final los niños que entran en la definición larga que les leí anteriormente son de un 15 a un 18% en Estados Unidos. Si utilizamos este diagnóstico de los registros médicos, estaríamos hablando de un 11 o un 12%. Y si analizamos a niños con enfermedades crónicas que de hecho les generan una limitación real, es decir, que realmente es incapacitante, la tasa estaría en el orden del 7 al 8%. Entonces tal vez sería la mitad de los niños con enfermedades crónicas tienen problemas que a su vez son incapacitantes. Estos son datos de Estados Unidos. Ya vemos, hemos atravesado más de medio siglo, pero representan las tasas de enfermedades crónicas incapacitantes desde los 60 hasta fines de la primera década del 2000. Fíjense, aquí teníamos 1,8% que se informaba de niños con una enfermedad crónica incapacitante. Este número ha llegado a un 8%. Fíjense cómo se ha multiplicado, casi 1 en 10 para mediados de la primera década del 2000, 50 años después. Es decir, que es muy significativo el crecimiento. Este es otro estudio que publicamos hace unos 5 años. Analiza niños que que tenían 2 años en el 88 o en 1994 o en el año 2000. Hicimos un seguimiento de 6 años en cada uno de estos casos y lo más importante en esta diapositiva es ver el aumento significativo que hubo desde este periodo, que es mucho más reciente, de los 60, como les hablaba antes, y pueden ver cómo han aumentado llegando a un 236% en este periodo de tiempo. Hay muchos otros estudios que también muestran este marcado aumento en las tasas de enfermedades crónicas e incapacitantes en los niños. Es muy importante comprender que lo que vemos en pediatría difiere de lo que se ve, por ejemplo, en los consultorios con adultos o medicina interna. Los adultos tienden a enfrentar una serie más reducida de enfermedades como enfermedad de la arteria coronaria, artritis, una diabetes de inicio tardío. Este tipo de enfermedades son las más frecuentes y las que se ven todo el tiempo. En los niños, por otro lado, con algunas excepciones, claramente vemos muchos casos de otras enfermedades, defectos cromosómicos, anemia falciforme, hemofilia, leucemia. Todos estos trastornos no son tan comunes, son más raros, pero voy a hablarles de los que serían más frecuentes y que sí existen en los niños y que son particularmente importantes. Es importante darse cuenta que la mayoría de las enfermedades crónicas son más comunes en los hombres que en las mujeres, en especial antes de la pubertad. Después de la pubertad y ya entrando en los 30 de las personas, ya las mujeres empiezan a tener más preponderancia que los hombres
presentando más trastornos o enfermedades autoinmunes. La mayoría de los niños hoy en día sobreviven, a pesar de que hay resultados a veces que varían respecto a su desarrollo psicológico y físico. Hablábamos de los porcentajes que habían aumentado en 50 años y podríamos pensar que se ha mejorado mucho la sobrevida, la supervivencia de los niños, pero en realidad esto no es tan simple. Más o menos de los 60 a los 80, y los 80 no nos quedan tan lejos, vemos que la supervivencia aumentó. Y ahí vemos que también se aumentaron las enfermedades crónicas. La leucemia en los 60 era una enfermedad fatal. La fibrosis quística tenía también menos tasas de supervivencia y podría mencionar muchas otras. Pero lo importante es entender que en los años 80, hace unos 30 años, ya habíamos llegado a casi todas las mejoras que podríamos ver hoy en las tasas de mortalidad para estas enfermedades. Y desde los 80, lo que estamos viendo hasta ahora son nuevas epidemias de enfermedades crónicas comunes que nunca habían sido fatales por sí mismas. Entonces, estas son las enfermedades crónicas menos frecuentes o menos comunes, y aquí tienen la prevalencia en Estados Unidos, y estas son las tasas a la derecha en la población, como para generalizar por país. Pero es importante decir, por ejemplo, que la fibrosis quística se da en 3 de cada 10.000 niños, la anemia falciforme 5 de cada 10.000 niños, la hemofilia. A nivel nacional en Estados Unidos tenemos 7.500 personas menores de 18 años con hemofilia, lo que representa 1 de cada 10.000 niños. Estas son las enfermedades más raras de la niñez. Estamos viendo también ciertas variaciones en las tasas de prevalencia de estas enfermedades, pero no son cambios significativos para los últimos 30 o 40 años. Pero estas, por otro lado, sí son las de mayor prevalencia: la obesidad, el asma, problemas mentales o trastornos mentales, autismo. Por lo menos en mi país me dicen que en la zona sur de Sudamérica no es tan común el autismo como en nuestro caso, pero la obesidad en Estados Unidos, fíjense que están afectados 13.400.000 niños. Y esta es la tasa, pueden ver, 16 cada 100 niños. No estamos hablando de 1 cada 10.000, ¿no? Estamos hablando de 16,4 cada 100. Asma, fíjense también, 9 cada 100. Déficit de atención con hiperactividad, de eso también estuvimos hablando ayer, tenemos 6,4 cada 100. Depresión y ansiedad 4 cada 100, y los trastornos del espectro autista están aumentando rápidamente en ciertas zonas del mundo, incluyendo Estados Unidos. Ahora afectan a 1 millón de niños en nuestro país y es casi 1 de cada 100 que tienen autismo en este momento. Estos son los casos más frecuentes, las enfermedades y los componentes de las enfermedades crónicas más frecuentes en los niños, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. No son estas otras enfermedades que les había mencionado antes. Entonces, en el caso de Argentina, estas son estimaciones que reunimos en base a la población de Argentina, que es más o menos de 42 millones de habitantes. 1/3 de ellos tienen menos de 20 años, y uno esperaría que en en Argentina hubiera 1 millón de personas también con asma, 500.000 con trastorno de déficit de atención con hiperactividad, 430 con depresión y ansiedad. La tasa de obesidad no es tan alta como la que tenemos nosotros, pero sé que está creciendo cada vez más y que se están aproximando también a nuestras cifras. Hoy en día puede estar en el 1,5 millones. Pero fíjense, las tasas de autismo por suerte están bastante por debajo. Nos interesa conocer por qué esto es así, o por qué parece ser así al menos. Pero fíjense que estas también son las enfermedades crónicas con las que ustedes se enfrentan diariamente. Hasta cierto punto podemos separar las enfermedades crónicas en 3 grupos. Por un lado tenemos baja prevalencia, y a veces hay condiciones de alta severidad como fibrosis quística, espina bífida, leucemia, artritis, diabetes. En nuestro país hablamos de 2 millones de niños
no es una cifra tan grande, pero sí tenemos un pequeño grupo con enfermedades multisistémicas complejas, distintos trastornos y disfunciones. Hablamos de menos de 500.000, por lo menos en nuestro país. Y luego tenemos las enfermedades de alta prevalencia y de alto espectro, que pueden ver que son la proporción mayor de las enfermedades crónicas. Este es el gran grupo de niños, por mucho, estamos hablando de 6 a 8 millones de niños que tienen estas enfermedades. Es muy importante comprender cuáles son las consecuencias de largo plazo y cuál es la importancia de la prevención, que es lo que queremos abordar desde nuestro punto de vista, porque aumenta la discapacidad al volverse adultos, por ejemplo, enfermedad cardiovascular relacionada con diabetes y sobrepeso, relacionada con la diabetes tipo 2, también con incapacidades mentales, por ejemplo, desde las enfermedades pulmonares asociadas con el asma, también se puede pasar a esto. Hablamos de jóvenes, adultos jóvenes que desarrollan trastornos mentales. Yo antes decía, amigos, necesitamos pensar en esto para el futuro y necesitamos hacer algo para evitar esto en el futuro. Pero hoy en nuestro país, y me parece que también en el suyo, el futuro ya llegó, ya nos alcanzó. Ya estamos viendo grandes cantidades de personas de 20 años, de 30 años, que tienen incapacidades serias que comenzaron en su niñez. Ahora no tenemos que esperar a que cumplan 50 o 60 años. Lo vemos hoy, lo vemos en Estados Unidos y está aumentando y está incluyendo cada vez más a personas jóvenes que no logran involucrarse o incorporarse a la fuerza de trabajo debido a los trastornos mentales, por ejemplo. Y esto ha llevado a un gran aumento en nuestro país y creo que también en el suyo de los costos en el sistema de salud, en las tasas de desempleo, y también en que cada vez más personas dependen de los programas gubernamentales para invalidez. Tenemos una gran epidemia de enfermedades crónicas y si queremos que nuestros jóvenes y nuestras personas de mediana edad sean exitosas y estén sanas, tenemos que hacer algo. ¿Cuáles son las consecuencias? Me parece que es importante darse cuenta que la mayoría de las enfermedades crónicas de los adultos tienen antecedentes importantes en la niñez. Es decir, piensen en sus amigos, en sus colegas que trabajan con enfermedad coronaria, con enfermedad pulmonar, con diabetes. Muchas de estas enfermedades tuvieron sus antecedentes en la niñez y en la adolescencia. Ahí hubo una tremenda oportunidad de prevención. También sabemos que los niños que viven en entornos poco saludables, derivados de la pobreza, del estrés tóxico, tienen también mayores probabilidades de tener una salud pobre o mala como adultos y muchos estudios lo demuestran a nivel mundial. También sabemos que una fuerza laboral productiva y saludable necesita de niños sanos que no hayan sufrido estrés tóxico o malas condiciones de vida. Ahora, ¿por qué son más prevalentes las enfermedades crónicas hoy en la niñez? ¿Por qué han aumentado tanto, por ejemplo, la obesidad, el asma, los trastornos mentales y los trastornos del neurodesarrollo? Yo creo que hay una combinación de muchísimos avances en la medicina, pero también hay mucha regresión en los cambios sociales y ambientales. Es importante recordar que la mayoría de estas enfermedades tienen una base genética. Para el autismo, el asma, la obesidad, sabemos que hay una parte genética, pero también sabemos que no es simplemente un cambio en el pool de genes de Argentina o de Estados Unidos que ha llevado a este dramático incremento. Hay diferencias de lo que vemos en Estados Unidos que se han dado en 30 años, pero eso no por sí solo no explicaría el aumento de estas enfermedades, porque hay que hablar de la parte genética, epigenética y una serie de temas ambientales que llevan a que se manifiesten estas enfermedades. También hay temas que sugieren que los cambios en el entorno de los jóvenes, en especial entornos tóxicos, han sido muy importantes para explicar los cambios. Por ejemplo, en los niños
niños de la clase media, hay una serie de estudios que sugieren lo que llamamos la hipótesis de limpieza. Evitamos que los niños tengan acceso a cosas que podrían fortalecer su sistema inmune. Mantenemos todo excesivamente limpio, somos exagerados para alejarlos de cualquier tipo de enfermedad, y se ha especulado que esto también podría haber llevado a disminuir la respuesta inmune que ellos tienen cuando crecen, y por eso tal vez podría haber aumentado la enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo. Tal vez pueden haber leído lo que se ha escrito sobre la alergia al maní, por ejemplo. Hay estudios de Inglaterra que muestran, porque en Estados Unidos hemos dado maní a los niños durante años, y ahora tenemos mucha alergia al maní, que no existía cuando yo era joven al ejercer mi profesión. Y los estudios británicos dicen, por los antecedentes, estos niños, si reciben maní muy temprano, van a terminar teniendo menos tasas de alergia cuando tengan 6 años, por ejemplo. Son estudios importantes, pero todo este tema de que hablábamos de la hipótesis de la limpieza excesiva realmente juega su papel. Pero también hay mucho más en el ambiente. Hablábamos de ambientes tóxicos, toxinas a las que están expuestas las madres cuando el niño está en el útero, y también pueden tener un impacto en el feto que se desarrolla. No conocemos mucho sobre esto, la mayoría de los estudios vienen de Europa Occidental. En Estados Unidos nos resulta muy difícil hacer estos estudios por regulaciones gubernamentales que a veces permiten que las empresas desarrollen ciertos productos que no han sido bien testeados para ver si son seguros para mujeres embarazadas, para el desarrollo del feto. Por lo tanto, me parece que nosotros tenemos que aprender de otros países. Estados Unidos realmente es muy débil en este sentido. Pero quiero compartir con ustedes una serie de estudios, principalmente de modelos animales, estudios que se hicieron en Escandinavia, en humanos también, que muestran que el uso de disruptores como por ejemplo tiálidos, que son comunes en los plásticos, juguetes de plástico, sustancias que están presentes en las botellas de plástico para beber, en las botellas de plástico que usamos para tomar agua. Hay muchos componentes, se han hecho estudios en ratones, de hecho, y han demostrado cosas que asustan un poco, diríamos. Por ejemplo, las ratas expuestas a estos componentes durante su embarazo tuvieron mayores tasas de obesidad. Las crías de esas ratas tuvieron mayores tasas de obesidad, por ejemplo. Entonces, la obesidad no tiene que ver con comer mucho cuando uno es adulto, sino que también hay temas epigenéticos y genéticos que se juegan antes de que nazcamos. Las crías de las ratas también tuvieron un desarrollo neuronal durante el embarazo que es similar a lo que se da en las anomalías que vemos en los niños que tienen autismo. Entonces me parece que vamos a seguir aprendiendo mucho más en este campo. Seguramente nos vamos a estar muy contentos con lo que vayamos descubriendo, pero vamos a aprender que es muy importante también trabajar sobre las toxinas y sobre el medio ambiente a medida que sigamos adelante. También quiero hacer algún comentario sobre el entorno físico en las próximas diapositivas, porque el entorno físico y social de los niños también ha cambiado bastante en el último medio siglo. Quiero resaltar, no obstante, que el bajo peso al nacer o el muy bajo peso al nacer en los bebés no explica el aumento que vimos, porque las cifras de bebés que nacen con muy bajo peso al nacer es muy pequeño en comparación con estos millones de niños que hablábamos que ahora aumentan las tasas de enfermedades crónicas. Sabemos que la pobreza aumenta la mayoría de las enfermedades y la gravedad de muchas enfermedades también afecta la respuesta al tratamiento en muchos casos, pero por lo menos desde los datos de Estados Unidos tenemos muy poca evidencia de cambios en las tasas de pobreza de Estados Unidos del último medio siglo. Lamentablemente, las tasas de pobreza se han mantenido estables y por lo tanto los cambios en la pobreza tampoco estarían explicando esto. El entorno
entorno social de los niños ha cambiado mucho. Quiero mencionar 4 puntos en particular: las técnicas de crianza, de paternidad, los medios, incluyendo los teléfonos, la actividad física, el tiempo que se pasa adentro de la casa y los hábitos alimenticios. En primer lugar, tenemos el estrés de los padres, que es parte de la vida cotidiana. Estoy seguro que todos ustedes pueden pensar en las situaciones de sus propias familias, y también lo vemos en nuestros pacientes. También cambios en la geografía, en las zonas urbanas. Muchas veces los papás trabajan muy lejos de la casa, y hace 50 años los niños llegaban a la casa al mediodía o a las 2 de la tarde, tal vez en Argentina, a comer, y se sentaban a comer con sus papás, y este era un momento familiar, una comida caliente. Por lo general, eso ya no existe hoy en casi ninguna zona urbana a nivel mundial. Es realmente algo inusual que esta situación se dé hoy en día. Si miran París, miran Buenos Aires, Boston, esto ya no se da así. Los padres y los niños ya no almuerzan juntos. Pero incluso en este contexto, tal vez ni siquiera cenan juntos muchas veces debido a los patrones de trabajo. Tenemos también patrones migratorios que interrumpen también la dinámica de las familias, pero en general vemos que los niños también reciben menos tiempo y atención en forma consistente de los adultos. Tal vez los mandamos a muy buenos colegios, a muy buenas guarderías, pero no obstante no es lo mismo, o no reciben atención por parte del mismo adulto. No quiero decir que haya que volver atrás y que todos vivamos en una granja y que trabajemos ahí y que el papá no trabaje mientras el niño se está desarrollando. Obviamente que no es esto lo que estoy recomendando. Tenemos aparte un patrón en nuestra forma de trabajar que va a seguir adelante, pero sí tenemos que tomar conciencia de esto y generar un ambiente coherente para el niño. La televisión y los medios afectan muchísimo la salud de los niños, ya lo sabemos. La televisión ha estado presente en nuestras vidas durante ya 60 años o tal vez más. No vamos a lograr cambiar demasiado lo que es la televisión, pero tenemos tecnología como el iPad o el iPhone, y ese es el cambio grande que se relaciona con la televisión. Pero en Estados Unidos hoy, y supongo que los datos de Argentina también son similares, 3/4 de los niños, es decir, 3 de cada 4 niños tienen un televisor en su habitación cuando se van a dormir a la noche. Esto es una cifra increíble. 1 de cada 3 niños en Estados Unidos, 1 de cada 3 niños de menos de 2 años tiene un televisor en su habitación al momento de acostarse. Esta batalla está perdida, No vamos a poder ganarla. Sabemos que las propagandas muestran a los niños comida con mucho contenido calórico, y he visto lo mismo. En mi hotel miré televisión mientras estuve aquí y veo que aquí también lo tienen. Y por lo general estas propagandas son mucho más atractivas. Sale gente que baila y que muestra las papas fritas, todo es de colores, todo es atractivo. La gente que está comiendo esta comida es sumamente atractiva, es gente linda, contenta. Así que los niños realmente se sienten seducidos a tener esta vida, una vida sedentaria también, sin ejercicio físico. Además, la televisión nos muestra una estimulación auditiva y visual de ciclos rápidos y acelerada, es decir, que no estamos apoyando el desarrollo sostenido de la atención. Imagínense el rol que tiene la televisión y otros medios en la tasa de crecimiento del déficit de atención e hiperactividad que se está viendo hoy en día en el mundo. Reemplaza tareas que requieren más atención, como por ejemplo los libros y la lectura, construir modelos, jugar juegos con amigos. Y la violencia en televisión por lo general se presenta como algo inofensivo. La gratificación siempre tiene que ser inmediata. Si se mata a alguien en televisión, bueno, rápidamente limpian la sangre y ya pasamos a otra imagen linda. Esto no es algo real, pero esto es lo que los niños experimentan al crecer. Y sabemos que el uso de la televisión comienza mucho antes de la escuela y continúa durante la adolescencia. El impacto de la televisión, bueno, se ha visto en muchos estudios y se han demostrado su impacto negativo. Por un
lado, los niños engordan más si miran muchas horas de televisión al día, por un lado porque no están siendo activos físicamente, pero por otro lado porque por lo general comen mientras miran televisión. Hay datos que demuestran que los niños que más ven televisión son los que más engordan. Hace unos años un colega demostró que los niños de 10 a 14 años, mientras más televisión miraban, más probabilidades tenían de empezar a fumar antes. Hay muchos adolescentes en Argentina que parecen ser adictos al tabaco. Realmente me impresionó, simplemente al recorrer las calles, lo vi, veo jóvenes que están fumando como si fuese un comportamiento natural. Los niños también son menos activos físicamente. Tenemos menos parques o menos plazas o menos programas de juego, y todos estos son recursos públicos que necesitan apoyo público para las personas jóvenes. Pero si el público o la comunidad decide no apoyar esto, estos programas no existen. Cada vez tenemos más barrios peligrosos, hay menos educación física dentro del sistema público de educación, y por lo menos nosotros estamos viendo también que cada vez se camina menos y se anda menos en bicicleta que antes. Los niños ya no van caminando a la escuela, los llevan en auto o toman un transporte, mientras que hace unos años caminaban a la escuela, pasan más tiempo dentro de su casa, donde están expuestos a contaminantes internos o domésticos. Nosotros, por ejemplo, tenemos el humo de segunda mano, los fumadores pasivos. Imagínense el efecto que esto tiene sobre las enfermedades pulmonares y el asma, por ejemplo. Pero también se ven expuestos a bichos, a plagas, a cucarachas, que también están asociadas con el asma y con otras enfermedades. ¿Por qué? Porque pasa menos tiempo jugando afuera con niños de su misma edad, por ejemplo. Finalmente, sobre la dieta, ha aumentado el uso de comidas rápidas, de los deliveries, y me sigue sorprendiendo que haya un McDonald's en cada esquina del mundo el día de hoy. Hay Starbucks, incluso en Beijing, en la ciudad prohibida de China. Hasta ahí tienen una Starbucks. Es decir, que hemos tenido éxito en llevar alimentos altamente calóricos de fácil acceso a todas partes. Quienes tienen 20 años o 30 años no tienen idea cuáles son los componentes de ese café que se toman en Starbucks. Está repleto de calorías, lo mismo que la comida rápida. Hasta hace muy poco también veíamos que habían aumentado las porciones en Estados Unidos, el tamaño de las porciones. Me parece que ustedes también comen grandes porciones de comida aquí en Argentina. Los niños reciben nutrientes de bebidas fortificadas, muchas gaseosas en las escuelas. Nosotros estamos trabajando para prohibir las gaseosas en las escuelas. Todo esto está asociado claramente con la diabetes y el sobrepeso. Aumenta cada vez más la relación del asma con la dieta. Y también hay una controversia interesante que tiene que ver con la relación con el azúcar. Hay mucho azúcar en mucha comida rápida, y el azúcar está relacionado con el déficit de atención. Sobre esto hay mucho debate. Quiero dedicar 2 o 3 minutos al tema de la pobreza. En realidad ya lo abordamos ayer, por lo tanto lo vamos a ver solo por encima, pero quiero resaltar algo. Que si ustedes son pobres tendrán altas tasas de todas estas enfermedades. Tenemos mucha pobreza en Estados Unidos, las tasas en Argentina, no pensando tanto en el nivel de ingresos, pero sí pensando en pobreza como acceso a una buena vivienda, agua potable, educación, etcétera. Podríamos decir que en ese caso se parecen las tasas entre Argentina y en Estados Unidos, probablemente un poquito más altas en Argentina, y las consecuencias de la pobreza son aumento en la mortalidad, en el bajo peso al nacer. Muy importante hablar de los 4 grupos de enfermedades crónicas que decíamos son más comunes y más frecuentes en la gente pobre: menos acceso a buena calidad de comida, a atención de salud de calidad, más exposición a accidentes y a estrés tóxico. Voy a saltearme esta diapositiva porque ustedes ya conocen esta información, pero quiero hablar un poco de lo que estamos haciendo, cómo nosotros como comunidad pediátrica estamos empezando a responder a este aumento dramático de problemas crónicos. Esta es una diapositiva un poco complicada, apareció en la publicación Lancet hace unos años,
pero nos muestra la interacción de la primera infancia y el desarrollo, donde queremos promover el desarrollo del niño, evitar riesgos, disminuir los efectos negativos de los riesgos, que es lo que estamos haciendo aquí, y sabemos que estos factores de riesgos afectan el desarrollo del sistema nervioso central y su funcionamiento. Los factores de riesgo biológicos juegan su papel, y lo mismo la pobreza. Es decir, que tenemos una combinación de pobreza, factores psicosociales, factores biológicos que afectan el desarrollo del sistema nervioso central y su funcionamiento, y esto también tiene que ver con temas más amplios. Y lo que queremos hacer es enfocarnos en el desarrollo social, motriz, del lenguaje y sus efectos en el desempeño escolar, en el rendimiento del desarrollo económico y en el desarrollo de la persona en forma integral. Cuando hablamos de la parte sensorial y motriz del lenguaje y de la parte social, es muy importante darse cuenta de que no estamos nada más interesados en el desarrollo cognitivo. No se trata del coeficiente intelectual del niño, sino cómo funciona en su desarrollo social, psicológico. Todo esto está muy integrado y es muy, muy importante. Y lo mismo con la parte sensorial y motriz. Entonces, en pediatría estamos viendo nuevos manejos. Hablamos ahora de una atención basada en equipos y en la comunidad. Cuando hablo de salud de esta forma o de salud de la población, ya no hablo de los niños que llegan a nuestro consultorio. Estamos tratando de dilucidar cuál es nuestra responsabilidad para con la comunidad, para con el mundo. Es otro modo de pensar. Estamos tratando en nuestro país de hacer que el sistema de pagos funcione distinto, alejarnos de decir, a ver, el doctor tiene que vacunar a una cierta cantidad de niños para ganar una cierta cantidad de dinero, sino que queremos que los médicos trabajen en equipos con las familias durante tiempo, asumiendo responsabilidades para ayudar a las familias a lograr o a desarrollar su potencial y sus capacidades. El otro día mencioné que teníamos que vincular también la nueva tecnología a nuestros objetivos, y lo que nosotros tratamos de hacer en nuestro país es trabajar con capacitación de líderes, porque el cambio ya llegó. Hay muchos cambios que están sucediendo en todas partes y tenemos que estar preparados. Y tenemos que hacer que este cambio funcione para los niños, para las familias y para los pediatras. La tecnología está cambiando. Tenemos el uso del iPhone, por ejemplo, para monitorear las enfermedades crónicas, por ejemplo, la enfermedad intestinal inflamatoria. Tengo amigos en Ohio que ahora han desarrollado aplicaciones para el iPhone, entonces la mamá o el papá o incluso el niño puede ingresar puntos de monitoreo, 3 o 4, para ver cómo está siguiendo, para hacer un seguimiento de su enfermedad intestinal, si ha podido ir bien a la escuela. Se establecen 3 o 4 aspectos y se va midiendo el seguimiento, y es una forma de monitorear la enfermedad crónica. Y es mejor que decir, bueno, yo a este niño lo veo cada 3 meses, y hablar de lo que pasó en esos 3 meses es un poco arbitrario. Ahora podemos monitorear con precisión a los jóvenes que tienen estas enfermedades crónicas. Mi equipo está trabajando en desarrollar una aplicación también para el seguimiento del autismo. Hay también otras estrategias con las nuevas tecnologías, y tenemos que hacer que funcionen para cumplir nuestros objetivos y para beneficio de los pacientes. Ayer hablé un poco también de que hay innovaciones que son perjudiciales. En nuestro país uno puede ir a una farmacia y no hace falta ir al médico a veces, sacar el turno, ¿no? Pueden haber fortalezas y debilidades en esto, ventajas y desventajas. Nosotros pensamos que sigue siendo mejor ir a ver al consultorio del pediatra. Pero hay aquí una nueva frontera
Hay una mentalidad en Estados Unidos donde este tipo de ideas le gusta a la gente y mucha gente decide invertir en este tipo de farmacias donde te pueden atender o podés recibir una visita interactiva con un médico en el iPhone, por ejemplo, en 1 o 2 horas se conecta una persona donde sea que vos estés, te podés loguear y pedir que te vea un doctor y le podés contar al médico lo que te está pasando y que te diga qué tenés que hacer. Esto claramente que es muy cómodo, pero no estamos muy seguros de que sea atención de calidad. Sí pensamos que los médicos tienen que desarrollar más habilidades para interactuar con sus pacientes de forma electrónica, no solamente en el consultorio, y eso me parece que sí se va a ir desarrollando cada vez más en el futuro. Quiero mencionar el proyecto ECO, es una sigla, Proyecto Colaborador para la Optimización de la Salud, proyecto europeo, y la idea es vincular a las personas que están en los hospitales con quienes están en otros entornos de la comunidad de forma activa para que puedan mantener actualizada la información más reciente sobre el tipo de problema clínico que más les interesa. Entonces, la Academia de Pediatría ha desarrollado un programa que se relaciona a la epilepsia, pronto va a salir otro que se relaciona con la diabetes y otros con trastornos endocrinos en los niños. Mi equipo en Boston está trabajando en uno que tiene que ver con el autismo, etcétera. Pero es una forma, una idea nueva de hecho, de cómo mantenernos actualizados con nuestros pacientes. Esta diapositiva ya la mostré ayer, tal vez algunos de ustedes la vieron, pero básicamente estamos hablando de desarrollar equipos de práctica, no solamente médicos que hagan solos su trabajo. Y entre los miembros de estos equipos habría una persona que se encarga de la coordinación de las enfermedades crónicas, podría ser una enfermera, aunque no necesariamente, alguien que ayude a hacer un seguimiento de los niños con asma, por ejemplo, asegurarse de que estén bien, hacer un seguimiento de los niños con obesidad, porque casi nunca les va muy bien, pero podemos hacer cosas para mejorar su situación, seguir a quienes tienen problemas de neurodesarrollo y también alguien que ayude, por ejemplo, con los trastornos mentales, dada la alta tasa que estamos viendo de crecimiento de estos problemas en los niños. Y lo que vemos en muchos países en el mundo es que hay distintas versiones de estos problemas y distintas formas de abordarlo. Hay equipos que lo que hacen es trabajar con las mismas oficinas y con el equipo pediátrico. Otros pueden actuar simplemente como un grupo de respaldo con el que uno se contacta cuando los necesita, un psiquiatra, por ejemplo. Es decir, que las estrategias son variadas, pero es algo que se está volviendo muy, muy importante. Entonces, para resumir, y nos van a quedar también unos minutos para preguntas, estamos viendo un crecimiento que es alarmante, realmente alarmante en lo que son las tasas de enfermedades crónicas en los niños y en los jóvenes. Esto se está dando a nivel mundial. Tenemos datos similares en el sudeste asiático, en Europa, también en países africanos. Este crecimiento es realmente dramático en este momento. Y es alarmante por las consecuencias que tiene para el futuro de todos nuestros países. No son consecuencias positivas, por lo tanto la prevención es realmente importante. Por otro lado, la pobreza persiste entre los niños a nivel mundial y tiene un impacto muy importante en la salud y el desarrollo de los niños. Hay también países que dicen que no tienen pobreza. Me resulta interesante porque en realidad nunca he visto un país donde no se pudiese observar algo de pobreza, pero hay gente en el sudeste asiático que dice que nuestro país no tiene pobreza. Entonces, abordar la prevención y las intervenciones comunitarias fortalecería las poblaciones y las economías de nuestros países. Ustedes están cerca de las elecciones aquí en Argentina. ¿Alguno de los candidatos habla de los problemas de los niños? ¿Un poco? No demasiado, ¿no? Nosotros estamos más o menos también en una elección a nivel federal en Estados Unidos y los temas de los niños, la verdad, casi nunca surgen a nivel de los debates políticos. Estamos tratando de que sean parte de la agenda política,
tanto para republicanos o demócratas, para que empiecen a hablar un poco de los problemas de la niñez. Pero quiero resaltar que si no logramos construir un consenso con la gente que invierte en la comunidad y en los niños y en los servicios públicos, lo más probable es que no podamos generar un gran cambio. Entonces lo que tenemos que hacer como pediatras es ser los defensores de estas ideas frente al gobierno, frente a ellos, para explicarles la necesidad de invertir en los niños y darles el tipo de salud que les permita crecer bien. Hay transformaciones enormes que están sucediendo a nivel de la salud, a nivel de los equipos, a nivel de las nociones de abordar la comunidad y la salud. Y hay que reconocer la importancia de la prevención e ir más allá del tratamiento médico convencional para tener una visión más amplia. Les agradezco mucho por su atención. Good afternoon. I have a question. Do you have any experience on group treatments for children with language disorders? Because we have identified 4 children with a high prevalence of this type of language disorders. And it's very hard for us to find human resources to provide individual conventional treatments. So what's your approach to that? Me parece que es una pregunta muy buena. Estamos aprendiendo y estamos viendo en todas partes niños que tienen distintos trastornos en el lenguaje. Algunos los vemos en niños muy jóvenes y que son precursores de problemas como el autismo, por ejemplo. Hay muchos niños que a los 2 o a los 3 años son etiquetados como niños con un trastorno del lenguaje, pero a los 5 o a los 6 terminan teniendo autismo u otro trastorno del neurodesarrollo. Y esto significa 2 cosas. Por un lado, vemos la importancia de la identificación temprana, utilizando las medidas adecuadas para identificar y encontrar a estos niños. Y en segundo lugar, darnos cuenta de que tenemos que dar servicios muy integrales para generar una diferencia y para poder seguir a los niños a lo largo del tiempo y asegurarnos así de que este niño pueda mejorar y también identificar si está evolucionando hacia otra categoría de enfermedad. Si hablamos de los niños chiquitos, es crítico involucrar a los papás en el tratamiento, porque nosotros podemos hacer, o los logópedas podrán hacer lo que ellos saben hacer, pero lo más importante es que los padres estén involucrados, porque ellos pasan más tiempo que nosotros con el niño. My question is, what's the profile of the coordinator when you talk about the team and when we're dealing with chronic conditions? Es una excelente pregunta. Me parece que no hay un entendimiento consistente como para definir un único perfil que se aplique a todas partes del mundo. Se está trabajando actualmente sobre esto, por ejemplo en Escandinavia, en Hong Kong y en otras partes del mundo. Hay un gran movimiento para lograr mayor coordinación alrededor de las enfermedades crónicas de los niños. En general sería alguien que de forma sistemática pueda monitorear los elementos críticos que muestren cuál es la evolución del niño. Por ejemplo, les hablé de la enfermedad intestinal inflamatoria, pero podemos pensar en el asma o en la obesidad, donde se establecen objetivos que uno quiere alcanzar en un determinado periodo de tiempo, por ejemplo, 1 mes o 3 meses, por lo general no habría que ir más allá de ese marco temporal, y vamos monitoreando esos objetivos y vamos brindando servicios a la familia para que cumplan estos objetivos. Ese sería el rol principal de este coordinador. También, para las enfermedades más complejas, el coordinador podría coordinar lo que sucede en el consultorio pediátrico, con lo que sucede con el oncólogo, con lo que sucede con el cardiólogo, y esta coordinación ya se da a otro nivel, pero la idea es asegurar que haya buena comunicación entre el niño, la familia y los distintos médicos que lo tratan. Entonces sería alguien que pueda gestionar este tipo de asistencia intermitente y continua,
coordinando los distintos servicios y prestaciones. En la mayoría de los casos en Estados Unidos, pero no en todos, los hace una enfermera. No es necesario que sea una enfermera. En algunos lugares lo hace un trabajador social, en otros lugares alguien que no tiene una capacitación específica en salud incluso. Es decir, que vemos que puede variar mucho cómo se implementa. You spoke about changes in quality of life and parenting skills, and what's your opinion about homeschooling? Es una pregunta interesante y es difícil también de responder porque es muy variable de una zona a otra. A ver, ¿qué pienso de homeschooling? En el contexto de las enfermedades crónicas, y me quiero enfocar mucho en eso hoy, lo que nos interesa es ayudar a un niño que tiene una incapacidad por su enfermedad y queremos que crezca lo mejor posible y con el mayor éxito posible. En general, esto requiere desarrollar habilidades sociales para interactuar con otros niños también. Entonces, nuestro enfoque en cuanto a las enfermedades crónicas es sugerir que el niño vaya a la escuela lo más posible en lugar de recibir la educación en su casa, en su hogar. Y por distintas razones, principalmente por un tema de interactuación y desarrollar habilidades sociales. Por otro lado, también tiene que ver con la calidad de cómo se presta esta atención en el hogar. En el sector público en Estados Unidos, si un niño recibe su educación en la casa, va a tener una maestra que va a ir a la casa, tal vez 2 horas, o 2 o 3 veces por semana, y pensar en que esta maestra le va a poder brindar toda la educación para que aprenda a hablar francés, geografía, historia, ciencias sociales y muchas otras cosas que los niños tienen que aprender, obviamente que no es muy realista. Entonces, en general, para los niños con enfermedades crónicas, tratamos de que se queden en la escuela, que vayan a la escuela. The last question. Thank you very much for your presentation. In one slide, you highlighted that prevention that pediatricians can do when it comes to chronic conditions into the future was related to nutrition. We know that the first 1,000 days of life are key when it comes to nutrition, and the World Health Organization recommends 6 months of breastfeeding. My question is, what's the role currently for the American Academy of Pediatrics and the relationship with the government and with institutions regarding the maternity leave, the extended maternity leave, because we know that we're far away from what goes on in other developed countries, but maybe we're closer. And what's the American Academy of Pediatrics doing in this regard? En realidad me parece que hay 2 preguntas aquí. Por un lado, hablamos del rol de la nutrición, de la lactancia y de temas relacionados como la prevención, y nos parece que estos primeros 1000 días son cruciales para la prevención, para identificar temprano a los niños que necesitan una intervención, no tratando de etiquetarlos como con una enfermedad permanente, pero identificar a aquellos que pueden requerir un poco más de servicios o de atención. Identificar a estas familias es algo que puede ser muy productivo. Entonces, identificación temprana, tratamiento temprano, es una de las formas de prevención. La nutrición, si tenemos en cuenta el asma y la obesidad, y también que, como dijimos, el déficit de atención podría estar relacionado con la nutrición. Entonces, esto es muy importante en las etapas tempranas, desarrollar métodos de nutrición y de alimentación que sean buenos. Y luego hablabas de
la licencia, vos dijiste licencia de maternidad, nosotros hablamos también de licencia de paternidad en Estados Unidos para el padre, no solo para la madre, y estamos bastante por detrás del mundo de otros países desarrollados respecto de los beneficios que les damos a las familias. La academia ha sido muy clara en brindar apoyo para que la licencia por maternidad sea paga, que también se aplique a los padres durante los primeros meses de vida, no solamente a las mamás. Así que sí, se están haciendo iniciativas en Estados Unidos para lograr extender el periodo de licencia para las familias. Por ahora no nos está yendo demasiado bien. Tenemos que decir que es uno de nuestros grandes fracasos hasta ahora. Okay, this will be the last. Good afternoon. Thank you very much for sharing your presentation with us. For 25 years, I have worked as a pediatrician. During 20 years, I've been working with children with asthma and allergies. And yesterday, I was listening to the presentation by Dr. Mayer. She works for Columbia University, and she presented the work of Columbia University. Probably you know her. This was a work on vulnerable populations and was a work aimed at reverting the prevalence of this disease in these populations. And it was quite successful, actually. In our countries, in the developing world, we conduct important activities in primary care, but still we cannot see the results that you showed for your country. What do you think about this activity when it comes to primary care? What do you think about long-term programs aimed at solving or improving the treatment of chronic conditions for the future? El programa de Columbia es un ejemplo muy bueno de reunir a los pediatras de atención primaria con una serie de iniciativas comunitarias que van más allá de lo que nosotros como pediatras hacemos, pero nosotros podemos ser un enlace muy importante de interactuación. Para hablar de tu especialidad, hablemos del asma, y quiero agradecerte primero por el trabajo que estás haciendo, pero tenemos el asma por un momento. Tenemos que dar mejores condiciones de vivienda a la gente para que el niño ya no esté expuesto a contaminantes en su propio hogar que empeoren su condición. Tenemos que brindarle educación tanto al niño como a la familia para ver cómo evitar los ataques de asma. Tenemos que hablar de la prevención del asma también a nivel comunitario. ¿Cómo hacer que nuestra comunidad sea más saludable? Tenemos que deshacernos de las plagas, por ejemplo. Es necesario que construyamos más plazas para que los niños estén afuera jugando en un entorno seguro en lugar de estar adentro mirando televisión, haciendo una vida sedentaria, expuestos al humo de segunda mano. Y luego todos estos temas hacen a la prevención y son muy importantes para generar una diferencia en el asma. Lo que nosotros hacemos como pediatras tiene que ver con asesoría, con identificación, con derivación de padres y de niños a otros servicios que pueden generar una diferencia positiva. Y por eso es que este programa de Columbia y de Washington realmente está generando una diferencia y logrando buenos resultados.